Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a analizar a fondo y hacer una prueba al último modelo de tableta gráfica de la marca XP Pen. Nos referimos a su nuevo modelo pequeñito, la XP Pen Deco 640. Y antes de abrir la caja, antes de hacer el unboxing, pues vamos a ver un poco por encima sus principales características. Vemos en primer lugar el tamaño. Se trata de una tableta bastante pequeñita, con un espacio de dibujo de 16 por 9 centímetros, o sea, muy chiquitita, diseñada, yo creo, pensando en dibujar en el móvil, en una tableta, aunque también es compatible con Windows y con macOS, o sea que podemos usarla en ordenador, pero yo pienso que dado su tamaño está muy pensada para el móvil o la tablet. Viene con un lapicero con muchísima calidad, de 16.000 niveles de presión, lo cual hace que en este nivel, en esta categoría de tabletitas pequeñas, sea la opción más top, ¿no? Esos 16.000 puntos de presión. Además, tiene hasta un ángulo de ataque de 60 grados el lápiz, lo cual pues también está muy bien, es mucha categoría. Se trata de un lápiz, como vemos, sin batería. Y la resolución de la tableta es bastante alta también, es de 5080 líneas por pulgada. Y se trata de una tableta cableada, va con cable USB tipo C, en este caso no se trata de una tableta Bluetooth como otras que hemos probado en el canal. Así que bueno, una vez vistas sus principales características, vamos a hacer un unboxing y a ver qué viene dentro. Y vamos a comenzar con el unboxing. Y aquí tenemos la tableta. Vamos a ver. Aquí tenemos la tableta, viene en color negro, es muy ligera, según las especificaciones, pues pesa 170 gramos. Y vamos a quitar la película esta. Aquí la tenemos. La superficie de dibujo es de 9 centímetros por 9 centímetros y vemos que dispone de 8 botones programables, en los que a través del driver, de la aplicación de la tableta en el ordenador, pues podremos configurar diferentes acciones cuando pulsemos con el lápiz encima de cada uno de ellos. Dispone de esta pequeña bandita para meter el lápiz y llevarlo ahí sujeto, y como única conexión, como vemos, pues un puerto USB tipo C. Y además, detalle muy chulo, pues viene con 4 patitas de goma para que cuando trabajemos con ella, pues esté bien asentada en la mesa, no se mueva y tampoco raye la mesa. A ver qué más viene. Tenemos pues el lápiz, vamos a sacarlo. A ver. Tenemos, bueno, el cable de conexión, en este caso no de carga, pues esto no tiene batería, el cable de conexión para conectarlo ya sea a un ordenador que tenga USB tipo A, o si lo vamos a conectar, yo que sé, a un Mac o a un móvil que traiga conexión USB tipo C, pues viene con un adaptador. Aquí tenemos el adaptador de USB tipo A USB tipo C para poder conectar, pues ya te digo, a una tablet o un móvil. Viene además con un completo juego de puntitas de repuesto, así vienen como 10, así a ojo. Bien, se agradece.
si se va a dar un uso muy intensivo. Y aquí tenemos el lápiz, que es de diseño pues similares a otros lápices que hemos probado de esta marca en el canal. Ahí dejaré algún enlace para que veáis las anteriores reviews que hemos hecho. Es muy ligero, es cómodo y dispone de doble botón. Aquí no sé si se ve, con el que se podrán programar cositas. Es cómodo, es ligero, sencillo. Viene también la herramienta de cambiar puntas para facilitarnos la labor de cambiar la punta cuando se desgaste. Y tenemos también pues un manual de inicio rápido, que entre otros idiomas pues también viene en español. Así que vemos que tratándose como se trata de un producto económico, ¿no? Se trata de una tableta, no he comentado el precio aún, que ha salido con un precio de lanzamiento de 33 euros, pues viene muy completita, con buenas prestaciones y seguro que a quien le guste el diseño y el dibujo, pues le va a dar muchas alegrías. Así que bueno, vamos a probarlo un poquito y os comento mis impresiones. Y bien, en esta ocasión, en este vídeo, dado que hemos probado ya bastantes tabletas gráficas de esta marca, de la marca XP Pen, pues vamos a centrarnos en lo que yo creo que es el uso diferencial, dado el tamaño de la tableta, que es el dibujo en móviles. Ya he comentado entre las características, ¿no? que la tableta XP Pen Deco 640 es compatible con Windows, es compatible con Mac, es compatible con iOS y con iPadOS. Pero bueno, vamos a probarla en el móvil, en un móvil Android. Ya hemos probado tabletas en Windows, en Mac, funcionan muy bien. El software de XP Pen está muy bien desarrollado y muy bien escrito, y ya incluso en otros vídeos he explicado cómo configurarlo y tal, ¿no? Así que vamos a centrarnos, como digo, en su uso en móvil. Lo he conectado con el cable USB tipo C con el adaptador a mi móvil, un OnePlus 9 Pro, y he instalado una aplicación, la aplicación Sketchbook, que está bastante bien para dibujar. Y bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. El lápiz es cómodo, bueno, como vemos, con el dedo no pinta, perfecto. Pulsamos la mano, no hay falsos positivos. Y como vemos, la superficie de dibujo es la marcada por las esquinitas en la tableta. Cuando acercamos el lápiz a 1 centímetro o menos, vemos que ya aparece el cursor en pantalla. En este caso, dado que la relación de pantalla del móvil creo que es 21:9 o algo así, y el cuadro de dibujos 16:9, pues no toda la superficie entra. Como vemos, pues más o menos es esta la superficie que coge. Y como vemos, la sensibilidad a la presión funciona bastante bien. Vemos cómo según aprieto más, el trazo es más gordo. Voy a cambiar de herramienta a una que se vea mejor. Vamos a ver esta. Y voy a cambiar a otro color. Ups. Vemos cómo cuanto más presionas, pues más gordo es el trazo. Vemos cómo, pues eso, es muy fiel. Funciona muy bien. Yo no soy un gran dibujante, ni mucho menos.
Pero en definitiva, veis lo sencillo que resulta dibujar utilizando esta tableta de XP Pen en el móvil. Igualmente, pues si lo hiciéramos en un iPad, en un portátil, en el ordenador. Usos muchos, pues el artístico, pues también podría valer para tomar notas a mano, ¿no? Pues yo que sé, cogemos la pluma. Se escribe rápido. Pues para rellenar PDFs, pues si tienes que insertar tu firma en un PDF, pues facilísimo, etcétera. Incluso para juegos, ¿no? Para juegos que requieran cierta precisión en pulsar, pues como vemos, pues puede ser bastante interesante el uso de esta tableta. Vemos que funciona bien, funciona muy bien. Yo poco uso artístico le puedo dar porque no se me da demasiado bien, pero a nivel de hardware, pues vemos que es un producto más de la marca XP Pen, que como siempre, pues funciona muy bien. Y es una de las marcas favoritas por los aficionados al diseño y al dibujo. Y bien, hemos visto cómo funciona la XP Pen Deco 640 conectada a un móvil. Así que bueno, creo que llega la hora de conclusiones. Merece la pena esta tableta gráfica y bueno, hemos visto que funciona muy bien, es muy ligera, es muy cómodo de llevar, perfecta pues para llevar en la mochila y si tienes que hacer algún boceto o algo en el móvil, en una tablet, es ideal. También es perfecta, ¿no? Si la usamos pues conectada a un ordenador o a un portátil. Su hándicap en este uso, ¿no? Pues es su tamaño, ¿no? A pesar de que tiene mucha resolución, tiene como 5080 líneas por pulgada, que es mucha resolución, pues igual para ordenador se queda pequeño y sería mejor optar por una opción más grande, ¿no? Como otras que hemos probado en el canal, pero para sacar de paseo, para llevar en la mochila y hacer tus bocetos, tus dibujos en el móvil o en una tablet de 10 pulgadas, pues es perfecto. Funciona muy bien. No tienes ninguna necesidad de energía, ¿no? La tableta directamente coge la energía a través del cable USB tipo C conectada al móvil, conectada a la tablet, con lo cual no necesita batería. Y el lápiz, pues es un modelo que tampoco usa batería, no tiene ningún tipo de carga necesario, con lo cual tú esto lo llevas en la mochila y siempre vas a tener listo el equipo pues para dibujar o para tomar tus notas. Otros usos, pues para juegos, para firmar o anotar en PDFs, pues ahí ya el límite lo pone tu imaginación. Se trata de un producto de buena marca líder en esto de las tarjetas gráficas, con muy buen precio, hablamos de 33 euros en su precio de lanzamiento, con lo cual, pues, ¿quién no va a poder permitirse el tener una pequeña tarjeta gráfica en casa? Y, en definitiva, pues un buen producto, un producto funcional, que cumple y a muy buen precio. Así que eso es todo. Si tienes alguna duda, pues déjala ahí en comentarios, que te contestaremos lo antes posible. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal para que podamos seguir haciendo más reviews y probando más productos y comentándolos contigo. Y eso ha sido todo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.